Vamos a iniciar con el estudio del día de hoy, hermanos, ¿sí? Vamos a iniciar con el estudio de hoy. Vamos a tocar, bueno, vamos a estudiar, hermanos, el día de hoy el capítulo número 2, ¿sí? Este es el capítulo que vamos a estar estudiando. El capítulo número 2, que habla de la Santa Iglesia, hermanos, ¿sí? La Santa Iglesia. Hermanos, vamos, si recordamos, hermanos, más o menos, aunque sea así a grandes rasgos, la afirmación del credo niceno. Lo vimos, hermanos, y lo estudiamos cuando iniciamos a estudiar la confesión y hablamos acerca de los credos, hermanos, ¿sí? Y estuvimos tocando algunos y ya estudiamos un poco sobre el credo niceno. El credo niceno, hermanos, es una afirmación doctrinal sobre la doctrina, perdón, valga la redundancia, de la Trinidad, ¿sí? Habla sobre la doctrina de Dios Padre, luego habla de la doctrina de Dios Hijo y luego habla de la doctrina de Dios Espíritu Santo. Y después de eso, hermanos, inmediatamente mete enseñanzas sobre la iglesia. La iglesia posapostólica, como dice el doctor Waldron en su libro, confesó su fe en la iglesia como una sola, santa, católica y apostólica, hermanos. Y esto lo hemos leído y lo hemos estudiado eh, sobre estas referencias de que la iglesia, hermanos, es una, que quiere decir una sola, que la iglesia es santa, que la iglesia es católica, hermanos. Ya hemos estudiado que es católico, ¿verdad, hermanos? No hay ningún problema con eso en el sentido de universal. Y apostólica, pues lógicamente con el argumento, con el fundamento doctrinal de los apóstoles, hermanos, ¿sí? Dice, este lenguaje aparece en el credo niceno después de que la iglesia, ojo, después de que la iglesia confesara su fe en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo como personas divinas distintas, pero un solo Dios verdadero, la iglesia, hermanos, confesó en este credo también que creía que la iglesia, o lo que creía acerca de la iglesia, diciendo, creemos en la iglesia, que es una sola, santa, católica y apostólica. La prominencia, hermanos, que nos da esta confesión de la iglesia es una amonestación permanente a la importancia cada vez menor que muchos cristianos conceden a la iglesia en la actualidad. Para un gran número de cristianos o de personas que profesan ser cristianas en la actualidad, un cristianismo sin iglesia, dice el doctor Waldron, parece cada vez ser más aceptable, hermanos. Y esta es una realidad, hermanos, esta es una realidad, ¿sí? Hay muchos que piensan y creen que pueden ser cristianos y se están engañando en su corazón, apartados de la iglesia, sin tener nada que ver con la iglesia. Pero, dice, ¿qué sentido tiene que la iglesia confiese su fe en que ella posee 4 características? ¿Cuáles son esas 4 características? Una santa, católica y apostólica. Vamos bien, hermanos, ¿sí? ¿Qué sentido tiene que la iglesia confiese su fe en que ella posee estas 4 características? Parece obvio que al confesar que la iglesia está modificada por estos 4 objetivos que acabamos de decir ahorita, el credo tiene la intención de declarar que tal iglesia existe y que es una cuestión de fe creer en ella, hermanos. La existencia de la iglesia, nosotros la creemos por fe. ¿Por qué la creemos por fe, hermanos? ¿Recordamos qué es lo que creemos por fe? Aquello que está escrito en la escritura, ¿sí? Y que creemos que es verdad.
Entonces, si confesamos por fe que la iglesia existe, es porque creemos que en la palabra de Dios habla de la existencia de esa iglesia. ¿Sí? Entonces, estos 4 adjetivos, dice, son los atributos distintivos de la iglesia de Cristo, hermanos. No confundamos con las marcas de la iglesia. ¿Sí? Estos son atributos distintivos. ¿Qué podríamos diferenciar entre atributos distintivos y marcas? En que un atributo, hermanos, debe de permanecer y no se puede quitar. Una marca, hermanos, puede no estar presente, pero pueden existir las otras marcas. Pero un atributo, hermanos, debe de estar ahí presente siempre. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, sostener que la iglesia existe es una cuestión de fe y de un principio fundamental de la religión cristiana. El entendimiento más básico de los puntos de vista de la iglesia en la época en que se publicó el credo niceno debería dejar claro también que estos atributos no eran meramente espirituales y propios solamente de una iglesia invisible. ¿Recordamos cuál es la diferencia, hermanos, entre una iglesia visible y una invisible? ¿Sí? Y ojo lo que está diciendo aquí, no son atributos exclusivos de una iglesia invisible. Es decir, cada iglesia visible, cada iglesia local, posee estos mismos atributos. Una, santa, católica y apostólica. O debería, hermanos, de incluirlos, ¿no? Se atribuyeron a la iglesia visible y con el objetivo de que se expresaran en esta. ¿Con qué, hermanos? Con su membresía definida. Entonces, hermanos, ¿cómo expresamos que nosotros realmente creemos y confesamos esta fe de que la iglesia es una, es santa, es católica y apostólica cuando tenemos una membresía definida? ¿Sí? Su ministerio oficial, dentro de esa iglesia, que hay una membresía definida, hay un ministerio oficial, sus asambleas públicas, es decir, se reúnen públicamente a adorar a Dios, y sus sacramentos tangibles. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros afirmamos, hermanos, que somos una iglesia conforme a la convicción del credo niceno, como una santa, católica y apostólica, ¿qué debemos de tener? Membresía definida, ministerio oficial, asambleas públicas y sacramentos tangibles. ¿Sí? ¿Recuerda el libro que hablamos de la gloria de una verdadera iglesia? No está recordando todo esto que se vio en algunos meses que tratamos. Entonces lo estamos retomando de nueva cuenta por acá. Y lo dice el doctor Waldron, pero mi interés particular en este libro es la aseveración del credo niceno de que la iglesia visible es santa. Entonces, en este capítulo no nos vamos a enfocar en que la iglesia es una, aunque sabemos que es una. No nos vamos a enfocar en que la iglesia es católica, aunque sabemos que lo es, y no nos vamos a enfocar en que la iglesia es apostólica, aunque sabemos que lo es. Para la intención de este capítulo nos vamos a enfocar en el atributo de que la iglesia visible es santa. ¿Sí? Y aquí es donde vamos a trabajar. Hay preguntas que presionan al cristiano que piense en esta afirmación hoy en día. Pregunta, ¿hay realmente un buen argumento bíblico para decir que la iglesia es santa con este tipo de énfasis? ¿Y qué podría significar tal aseveración en la práctica para nuestro entendimiento de la iglesia y cómo debería adorarse? Hermanos, ¿creen ustedes que haya realmente un buen argumento bíblico para decir que la iglesia es santa? ¿Creemos que hay un argumento bíblico? ¿Sí? Creemos, hermanos, que afirmar que la iglesia es santa debe de llevarnos en la práctica a un entendimiento adecuado de cómo se debería de adorar conforme a ese entendimiento de la santidad. ¿Sí? Entonces vamos viendo, hermanos, ahorita vamos a ir definiendo un poco qué significa ser la iglesia santa.
¿sí? Porque sí, hermanos, como bien dicen ustedes, sí hay, hermanos, esta necesidad dentro de la iglesia que podamos afirmar esto, hermanos. Un respeto correcto por la historia de la iglesia y especialmente por las afirmaciones de sus importantes credos, debería ser que nos confrontáramos a nosotros mismos con estas preguntas. ¿Sí? Debemos cuestionar la modernidad y no seguir en descuido orgulloso y una indiferencia arrogante, hermanos. ¿Sí? El autor nos está invitando, hermanos, a ver históricamente qué significa que la iglesia sea santa. Porque las definiciones de una iglesia santa en la actualidad, créanme, hermanos, que se han desvirtuado muchísimo de lo que en realidad significa ser una iglesia santa, hermanos. Y no podemos dejar de lado todo el cúmulo de historia que tenemos atrás, porque eso sería hacernos arrogantes y orgullosos, hermanos, pensando que nosotros tenemos la última verdad antes que muchísima gente anteriormente que ha tratado esto. Ay, perdón. Pero por supuesto, la respuesta final a las preguntas planteadas anteriormente debe provenir de las escrituras. ¿Justifican las escrituras este tipo de afirmación categórica de que uno de los 4 atributos principales de la iglesia es su santidad? Y si las escrituras justifican tal afirmación, ¿qué podría significar para nosotros en la práctica? Estas preguntas requieren que consideremos el resto de este capítulo, en el resto de este capítulo, perdón, el hecho, el significado y las implicaciones de la santidad de la iglesia. ¿Qué creen ustedes, hermanos, antes de pasar? ¿Qué creen ustedes que puede significar para nosotros en la práctica que la iglesia sea santa, hermanos? ¿Qué significaría para usted en la práctica? Le decimos, oye, hermano, usted se congrega en una iglesia que es santa. En su práctica, en su vida diaria, hermanos, ¿qué debería significar para usted? ¿O qué significa para usted? Todos afirmamos que es santa, ¿verdad? ¿Qué significa para usted en su práctica que es santa? Pues amor por la iglesia. Amor por la iglesia, uno, ¿qué más? Obediencia. Perdón. Obediencia. Obediencia, ¿qué más? Que debe estar apartada de las prácticas del mundo. Debe estar apartada de las prácticas del mundo. Está bien, vamos, ¿qué más? Han contestado 3 nada más. La adoración principal a Dios, que todo lo que hagas sea enfocado en eso, en adorar a Dios como Él lo manda. Todo lo que se haga es enfocado a orar como Él lo manda. ¿Ok? ¿Qué más, hermanos? ¿Qué más? ¿Qué creen? Hay muchos, pero muchísimos. Cuidar el testimonio. ¿Qué más, hermano? Todo eso está entrando, hermano. Amor al prójimo. ¿Sí? La enseñanza. Es santa, hermano. ¿Sí? ¿Sí? Es santa. Cuidar a la iglesia. Cuidar. El testimonio es cuidar a la iglesia. ¿Pero qué más, hermano? Ah, exacto. Exactamente. Ahí está. Ahí podemos entender nosotros mucho de las claves, hermanos, en cuestiones prácticas. Hermanos, ¿cómo verían ustedes si yo vengo el domingo a dar la enseñanza en pijama o en shorts? Para empezar, yo creo que el pastor no me deja dar la enseñanza. Para empezar, ¿no? Para empezar. Bueno, para empezar el frío, ¿no? Pero para empezar, ¿por qué no me dejaría dar la enseñanza, pastor? Porque no es congruente con lo que vas a hablar. Hay una incongruencia, hermanos. La iglesia es santa. ¿Qué? Falta de respeto, hermanos, ¿sí?
¿Falta de respeto a quién? Al pastor, A Dios. a la iglesia y a Dios mismo, hermanos, ¿sí? ¿Sí? Imagínense, hermanos, le estoy faltando el respeto a la esposa de Cristo. Alex, ¿qué harías si a alguien le falta el respeto a Verónica? ¿Te agradaría? ¿Verdad que no? ¿Sí? Entonces, hermanos, es una falta de respeto. Por eso la iglesia es santa. Hay muchas cosas en la práctica, hermanos. Pero vamos a ver, hermanos, y vamos a estudiar un poquito lo que nos dice el doctor Waldron acerca de esto, hermanos. La realidad de la santidad de la iglesia, vamos a ver ahora, hermanos. Si alguien tiene alguna duda, hermanos, algún comentario de alguna palabra o algo que se esté viendo, diga, levante la mano o pare, hermanos, ¿sí? Para comentarlo. Dice, hermanos, habiendo visto que los credos antiguos atribuyen un carácter sagrado o santidad a la iglesia, ¿hay alguna justificación bíblica para ello? ¿O la peculiar asociación de la santidad con la iglesia en los credos es simplemente una singularidad de la historia de la iglesia? Un examen de la aparición de la palabra iglesia y los derivados de la raíz griega traducidos de diversas maneras como santificar, santidad, santo, santificar, santificación, sí justifica de hecho la atribución de santidad a la iglesia en los credos como una de las 4 cualidades principales y distintivas. A continuación se presentan las pruebas bíblicas para la asociación peculiar de la santidad con la iglesia y he recopilado la evidencia, dice, bajo 3 encabezados. Primero, vamos a ver textos que hablan sobre la aparición de la iglesia y santidad en un mismo versículo. Segundo encabezado, la aparición de iglesia y santidad en 2 versículos seguidos. Y tercero, las otras coincidencias relevantes de la iglesia y santidad. No vamos a leer todos los textos, hermanos, pero sí vamos a ver algunos. Usted tienen que anotar, anótelos. Ya me respondieron el pedido, hermanos. Ahorita al final les voy a comentar cómo va a ser la dinámica de los libros para que lo podamos tener lo más pronto posible. De verdad, salió como esperé y un poquito mejor, hermanos. Entonces, pero al final vamos a platicarle un poquito de eso, hermanos. Pero vamos a ver la... ¿Quién me ayuda, hermanos, con los primeros 2 textos? Para leerlo. Sí, para leerlos, por favor. De acá o de allá. ¿De donde gustes? Mira los Corintios 1, capítulo 2. Capítulo 1, versículo 2. Por eso, capítulo 1, verso 2. Dice, Ajá. a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor, Señor de ellos y nuestro. En un versículo, hermanos, encontramos la palabra iglesia y santificados. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Que estén juntos, hermanos, hay una relación entre esto, ¿sí? Segundo texto, hermanos, 1 Corintios 14:33. ¿Alguien que me ayude? Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, ¿Sí? como en todas las iglesias de los santos. Iglesias, santos, ¿sí? Un mismo versículo enseñándonos estos 2 términos, tanto el término de iglesia como la raíz de santidad, hermanos, ¿sí? Y tú encuentras lo mismo en 1 Corintios 16:1, 2 Corintios 1:1, 2 Corintios 1:1, Efesios 5:27, ¿sí? Encuentras también lo mismo en Apocalipsis 3:7, ¿sí? Cómo la escritura, hermanos, relaciona en algunos versículos la idea de iglesia con algún elemento de la raíz de santidad o de ser santa. Iglesia y santidad en 2 versículos seguidos. Alguien que me ayude con Efesios 5, 25 y 26. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y
se dio a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra. ¿Sí? 2 versículos seguidos, hermanos. Iglesia y santificar. Esto nos enseña algo, hermanos. Cómo cada vez que el Señor o que la palabra de Dios hace mención de iglesia, la relaciona con santidad. Hechos 9, 31 y 32, hermanos. Si alguien me ayuda a leerlo, hermano. Hechos 9, 31. Entre tanto, la iglesia gozaba de paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y era edificada y andando en el temor del Señor y en la... ¿Dónde está? Ah, perdón. Se acrecentaban. Ahí está. Seguía creciendo. Ay, ya no Y andando en el temor del Señor y en la fortaleza del Espíritu Santo, seguían creciendo. Y mientras Pedro viajaba por todas aquellas regiones, vino también a los santos que vivían en Lidia. Hechos 9. Por lo regular, hermanos, por lo regular, los libros usan la versión de la Biblia de las Américas. ¿Sí? Usan la Biblia de las Américas. Pero si usted lee, hermanos, voy a hacer la letra un poquito más grande, hermano. Si usted lee, hermanos, si usted lee la Reina Valera, va a decir lo mismo, hermanos, ¿sí? No dice distinto, hermano, con palabras distintas por cuestión de traducción, pero es lo mismo, hermanos, ¿sí? Y tenemos otro texto también, como Romanos 16, 1 y 2, que también nos habla, hermanos, en este sentido de la iglesia y de la santidad en 2 versículos, ¿sí? Romanos 16, versículos 16 y 15, de la misma manera, ustedes pueden ver cómo habla de la iglesia, ¿sí? Y de santidad, ¿sí? Segunda de Corintios 8, 24 y 2, y luego, perdón, segunda de Corintios 8, 24 y 9, 1, ¿sí? Hace lo mismo. Y vamos a ver ahora otras coincidencias relevantes de la iglesia y santidad. Filipenses 1:1 dice: Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipo, incluyendo a los obispos y a los diáconos. Vemos, hermanos, cómo no directamente, pero sí, hermanos, habla de la iglesia, a todos los santos, ¿sí? Que están ¿dónde? En Filipos. Y si están en un lugar específico, ¿qué son? Iglesia. Y si tienen oficiales y ministros, es iglesia. Colosenses 1:2. A los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Gracia a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre. Hermanos, entonces, ¿se dan cuenta? Seguimos incluyendo lo que es la relación entre iglesia y santidad. ¿Sí? Dice, hermanos, en no menos de 7 versículos aparece una palabra de la raíz de santidad con iglesia en el mismo versículo, lo que acabamos de leer ahorita y vimos estas citas. Otras 6 veces aparece una palabra de la raíz de santidad en el versículo anterior o posterior al versículo, donde aparece el término iglesia. Además, en los últimos 5 casos que acaban de ser citados anteriormente, probablemente no son una lista exhaustiva, dice, la raíz de santidad se usa con referencia a sinónimos cercanos o paralelismos, conceptuales de iglesia, ¿sí? O haciéndose referencia a la iglesia, hermanos, de esa forma tan sencilla. Esta es la base bíblica sobre la que podemos aseverar que un examen de la aparición de la palabra iglesia y los derivados de la raíz griega, que se traduce de varias maneras como santidad, santo, santificar y santificación, sí justifica enfáticamente la atribución de santidad a la iglesia en los credos como una de sus 4 cualidades distintivas. Si vemos que hace tanta mención la iglesia y santidad, es necesario que la iglesia sea reconocida como santa. Pero ahora, hermanos,
Con esto no teníamos ningún problema, ¿sí? Pero, ¿qué significa que la iglesia sea santa, hermanos? ¿Qué creen ustedes que signifique que la iglesia sea santa, hermanos? Para ustedes, hermanos, ¿qué significa que la iglesia es santa? Ya les dije ahorita que nos comprometía a nosotros. Pero, ¿qué significa que la iglesia sea santa? Comprada y apartada para Dios. Comprada y apartada para Dios, está bien. ¿Alguien más, hermanos, tiene una idea que pueda complementar? De hecho, la raíz de la palabra eclesia significa eso, sacado fuera, y en el sentido de el cristiano ha sido sacado fuera de las tinieblas a la luz verdadera. Una manera de decir que somos santos no por nosotros, sino por Él. Él nos declara santos. Ahí se va agregando otra parte importante, hermanos. ¿Sí, hermano? Por la sangre de Cristo, pues que nos limpió. Esa es otra parte importante, hermanos. La sangre de Cristo juega un papel sumamente importante en la definición de la santidad de la iglesia o en la atribuirle esa característica de santidad, hermanos. Pero bueno, hermanos, vamos a continuar. Dice, hermanos, el significado de la santidad de la iglesia. El mero hecho de que la santidad se asocie en algún sentido peculiar y especial con la iglesia no responde por sí mismo a la pregunta del significado que se debe asociar. Con la santidad de la iglesia. En otras palabras, ¿cuál es la santidad que se debe atribuir especialmente a la iglesia? ¿O en qué consiste esta santidad? Continúa diciendo, no debemos permitir, esto es bien importante, hermanos, ¿sí? No debemos permitir que nuestras nociones populares de santidad y las cosas con las que asociamos esta palabra nos informen y definan su significado como atributo de la iglesia. Tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, en que lo que nosotros pensamos comúnmente y que se piensa popularmente por la santidad, tenemos que tener mucho cuidado de no necesariamente asociarlo con la definición de santidad en la iglesia. Aunque creemos normalmente, casi sin pensarlo, que la santidad indica un corazón puro y un estilo de vida recto. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Todos nos hablan de santidad y rápido. Pureza, rectitud. ¿Sí? Hay que preguntarse, ojo lo que dice el autor, si este concepto de santidad tiene algo que ver con el concepto bíblico de la santidad de la iglesia. ¿Sí? Y si tiene que ver, hay que preguntarse exactamente qué es la santidad de la iglesia. El hecho es que la santidad ha sido definida de diferentes maneras en la historia de la iglesia y aquí empieza a haber complicaciones, hermanos. La santidad ha sido definida de formas distintas. Se ha utilizado diversos calificativos para describir su carácter, ya sea moral, ya sea ético, ya sea subjetivo, ya sea relacional, ya sea objetivo, cultural, externa. Cultural está mal escrito. Sí. ¿Sí? Externa y ritual. Bueno, perdón, hermanos, cultural no. Cultural no está mal escrito, hermanos. Se me iba. Cultural hace referencia a culto. Sí. Hace referencia a culto, hermanos. ¿Sí? Entonces, tenemos que tener bien en claro eso, hermanos. Entonces, vamos a ver la idea de la raíz. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Un atributo de la iglesia es que sea santa. ¿Estamos de acuerdo? Estamos convencidos bíblicamente que la iglesia es santa. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Estamos de acuerdo que no podemos irnos con cualquier definición de santidad que actualmente se tiene porque sabemos que muchas están mal. ¿Sí? O bueno, en algunos casos no es que estén mal, sino que no están de acorde al significado bíblico de la santidad de la iglesia. ¿Sí? Entonces, vamos a hablar de eso, hermanos. La primera definición de santidad que se encuentra en los diccionarios comunes es algo así como, todos lo sabemos esto, hermanos, ¿verdad? Apartado para Dios o apartado por Dios. Eso, hermanos, usted ponga en el buscador y rápido le va a aparecer esa definición. Apartado
para Dios o apartado por Dios. Lo fundamental de la palabra es la idea de separación o apartamiento con relación a Dios. Berkouwer señala, las palabras santo y santidad apuntan con frecuencia a la separación, al apartamiento para un propósito particular o un servicio particular. Se habla de santidad no solo en el contexto o en un contexto personal. Diversas cosas y asuntos son designados como santos por su separación. Ojo, hermanos, esto. No solamente dentro de la iglesia se habla con algo santo por su contexto personal. Hay algunas cosas o asuntos designados como santos por su separación. ¿Sí? Por ejemplo, la tierra santa. Era una tierra santa. ¿Sí? La ciudad santa. El monte santo. El templo santo. Ofrendas o cosas santas, hermanos. ¿Sí? Son santas porque están separados para Dios. También, cuando se habla de personas santas, domina el aspecto de la separación, la dirección a un objetivo particular. No en vano se ha hablado a menudo de la santidad como un concepto relacional. Se podrían ofrecer muchas confirmaciones de la comprensión que aporta Berkouwer, una confirmación interesante de la raíz relacional de la separación la proporciona el modo en que la Biblia asocia la santidad con algo o alguien, ojo hermanos, con algo o alguien que pertenece especialmente a Dios. La Escritura relaciona la palabra santidad con algo o alguien que pertenece especialmente a Dios. De este modo dice, por ejemplo, el día de reposo del Antiguo Testamento y el día del Señor cristianos son santos porque pertenecen especialmente a Dios. Hermanos, pregunto, ¿el día del Señor cuándo es? El domingo. ¿Pertenece al Señor? ¿Y el lunes no pertenecerá al Señor? También. Pero el domingo pertenece de una forma especial. ¿Sí? Porque Dios así lo designó, hermanos. ¿Sí? Él apartó el domingo como día del Señor de una forma especial. Entonces, hermano, te das cuenta, hagas lo que hagas, que no vaya acorde a lo que el Señor pidió que se hiciera el domingo. Hagas lo que hagas, hermano, estás pecando. Y tienes que arrepentirte y pedir perdón a Dios. Si no te congregas el domingo, hermanos, aunque suene duro, pero estás pecando. Lógicamente sabemos, hermanos, que cuando hay causas de enfermedad, cuando hay algunas situaciones, hermanos, que es necesario ejercer una obra de misericordia, etcétera, etcétera, sabemos que hay cosas, hermanos. Pero ojo, hermanos, de mi trabajo me pidieron hacer algo el domingo. Aunque sea una sola vez, hermano, estoy pecando. Si yo no estoy aquí el domingo cuando la iglesia está reunida y yo no fui a participar en el culto público, estoy pecando. Sea la razón que sea. ¿Sí? Y tenemos que cuidar mucho eso, hermano. El domingo es un día especial para Dios. Hay un debate, hermanos, muy fuerte entre las cuestiones de recreación el día domingo. ¿Sí? Sería interesante algún día tocar ese tema, hermano. Creo yo, hermanos, que en cierto sentido las cuestiones de recreación el domingo pueden ser pecado, hermanos.
si son una constante en tu vida. Y si ya no puedes dejar de hacer eso el domingo y lo pones casi a la par de Dios. Ojo, no estoy diciendo, hermanos, que salir a pasear un domingo con tu familia sea pecado. No, hermanos. Pero si tú no te imaginas un domingo sin hacer eso, lo estás igualando al mandato del día del Señor. ¿Sí? Entonces, en algún sentido son santos, hermanos, por eso. Pertenecen especialmente a Dios estos porque son santos, hermanos. El fundamento objetivo, hermanos, el carácter relacional de la raíz de la santidad nos prepara el camino para ver que la santidad comienza en la Escritura como un fundamento objetivo. Vamos a ver a qué se refiere con esto fundamento objetivo, hermanos. Ser apartado por Dios y para Dios, ser asociado con Dios cuando se trata de hombres pecadores, requiere que se trate la distancia o el alejamiento espiritual de Dios que crea su pecado. Aunque este distanciamiento es también del lado humano y se origina a causa de nuestro pecado, ahora se debe considerar de manera más significativa el lado divino. ¿Entendemos esto, hermanos? Aunque el pecado que está en nosotros, ¿sí?, es lo que nos separa de Dios, tenemos que tener cuidado porque también Dios se separa de nosotros. ¿Sí? Es decir, no solo somos hostiles hacia Dios, sino lo que es aún más importante, ojo, no es que nosotros o no es que el pecador sea hostil a Dios, sino lo más importante, ¿sí?, es que Él, Dios, está alejado y es hostil hacia nosotros a causa del pecado, hermanos. ¿Sí? Eso es lo más importante. Esta hostilidad, es esa hostilidad la que es fundamental. ¿Por qué, hermanos? Porque solo un poder divino, uno que provenga de parte de Dios, puede cambiar nuestra hostilidad hacia Dios. Pero este poder redentor o santificador encuentra una terrible barrera levantada por la ira y la justicia divina entre Dios y el hombre. Por lo tanto, si hemos de ser llevados al lado de Dios, esta barrera debe de ser eliminada. ¿Por qué cree que hay mucha gente, hermanos, que sabe que está cometiendo pecado y moralmente se esfuerza por hacer las cosas bien, pero la realidad es que están alejadas de Dios? Hay muchos hermanos que a lo mejor moralmente pueden vivir de una mejor manera que muchos que han sido regenerados, hermanos. Hablando humanamente, hermanos. Pero están alejados de Dios. ¿Sí? Entonces, hermanos, porque hay una barrera, la ira y la justicia divina de Dios que hay entre Dios y el hombre. ¿Sí? Esa barrera tiene que ser eliminada. Ser llevado al lado de Dios significa entonces ser separado de Dios, sí, pero ser separado en un sentido redentor. Entonces, cuando nos pregunten qué significa ser santo, ser separado, ¿sí?, en un sentido redentor para Dios. No únicamente ser separado, hermano. ¿Sí? Porque, hermanos, cualquiera de los que están aquí, si tiene algún pecado que es un vicio en su vida y se compromete a dejarlo, lo puede hacer. Pero si no es, hermano, separado en un sentido redentor, no sirve de nada. Por eso, hermanos, usted va a poder ver quizás muchos que digan y que un sermón les llegue un poquito y que digan, a partir de hoy me voy a comprometer más con la iglesia. Y van a estar viniendo. Y los vas a ver que hay un cambio en ellos y se ven que están congregándose. Y pasó un año y siguieron fieles. Pero después del año, poco a poquito empezaron a... ¿Qué pasó, hermanos? Ellos no fueron separados en un sentido redentor. Es la realidad. ¿Sí? Se dieron cuenta de su pecado. Pero no se separó, la ira y la justicia de Dios no quedó eliminada sobre esa persona.
¿Por qué, hermanos? Porque si Dios es el que lo está trayendo, ¿qué va a pasar? Exactamente, y lo va a mantener y lo va a sostener, hermanos, ¿sí? Entonces, es separado en un sentido redentor para Dios, o ser hecho santo en un sentido esotérico o salvífico, hermanos, o llegar a pertenecer a Dios, no para juicio, sino para ser librados. Hermanos, los creyentes vamos a ir a juicio. ¿Para qué? Para ser librados, hermanos. El no creyente, hermanos, va a ser condenado en ese juicio, va a ser enjuiciado para condenación. ¿Sí? Esto solo se puede lograr mediante la provisión objetiva de una propiciación que aplaque este alejamiento y hostilidad por parte de Dios contra nosotros. Entonces, santificar significa, en primer lugar, apartado para Dios, decía mi hermana Chabelita ahorita, hermano, ¿sí? Mediante un sacrificio que aplaca la ira de Dios contra nosotros, hermanos. Entonces, no es el simple hecho de ser apartado, ¿sí? Sino ser apartado para Dios mediante un sacrificio que aplaque la ira. Entonces, hermanos, cuando hablamos, ¿qué significa que la iglesia sea santa? Que es apartada para Dios. No es suficiente, hermano, como definición. Es apartada mediante un sacrificio que aplaca, la ira de Dios contra nosotros. ¿Se da cuenta que ya está generando un concepto más correcto de santificación o de santa como la iglesia santa? En primer lugar, al que debemos acudir para encontrar pruebas de este entendimiento que se ha llamado relacional, objetivo, cultural, externo o ritual de la santidad de la iglesia es Hebreos. Nos es necesario probar que Hebreos se mueve en un mundo, ojo hermanos, de los rituales del Antiguo Testamento con sus sacrificios, sacerdocios y lugares santos. ¿Te recuerda que el domingo les decía, hay que perder el miedo a la palabra ritual? ¿Sí? Hay que perder el miedo. Continuamos, hermanos. En perfecta conformidad con estos... en perfecta conformidad con esto, parece que la raíz Hag, que es la raíz, hermanos, de santidad o santificación, ojo, hermanos, se usa en 28 lugares en Hebreos. Esto es más del 10% de sus 275 usos en total en el Nuevo Testamento. ¿Sí? Esta, hermanos, es una versión en inglés de la escritura, hermanos, ¿sí? La nueva versión estándar americana de la Biblia. ¿Sí? Está haciendo referencia a esa. Esta raíz se traduce de diversas maneras. Holy o santo, por eso lo maneja en inglés acá, hermanos, porque estas citas se están sacando de la Biblia, de la nueva traducción, ¿sí? En inglés. Pero habla santo, santos, santifica, santificado, santuario, lugar santo, lugar santísimo, santificar, santidad, santificación, y esta se utiliza en los siguientes 25 textos, y ahí dice los textos de Hebreos, hermanos, en los que se utiliza, ¿sí? 25 textos que hablan acerca de esta raíz, hermanos. Bajo el próximo encabezado dice, veremos que esta raíz se utiliza para algo así como el concepto popular subjetivo o ético de la santidad de corazón y de vida, pero aquí quiero señalar que el claro punto de partida del concepto de santidad en Hebreos es objetivo. A continuación se presenta un estudio de los textos relevantes para este punto de partida. Esperemos que con esto vayamos terminando, hermanos, ¿sí? Hebreos 2.11, hermanos. ¿Alguien me ayuda a leer Hebreos 2.11, hermanos? Porque tanto el que santifica como los que son santificados son todos de un Padre, por lo cual esto no se avergüenza de llamarlos hermanos.
Gracias, hermano. Aquí vemos, hermanos, que la labor de un sacerdote, o bueno, que santificar es la labor de un sacerdote. ¿Sí? Esto dice ya en los primeros capítulos de Hebreos, nos alerta sobre el hecho de que la santidad tiene un fundamento objetivo. Hebreos 8:2, como ministro del santuario y del tabernáculo verdadero que el Señor erigió, no el de hombres. Aquí, hermanos, la palabra santuario es literalmente santísimo. ¿Sí? Cuando hace referencia al santuario, hace referencia al santísimo. El uso de la raíz para describir el templo del Antiguo Testamento es profundamente relevante para el significado de santidad en Hebreos. El templo, y especialmente el lugar santísimo, ¿sí?, se caracterizaba por restricciones que limitaban el acceso solo a personas selectas y solo bajo condiciones especiales. ¿Quiénes podrían tener acceso al lugar santísimo, hermano? Solamente. Hasta ahí. ¿Sí? Y para actos específicos, hermano. Hebreos 9:1 dice, ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanza de culto y el santuario terrenal. El uso de la raíz para describir el templo del Antiguo Testamento, que se caracteriza por un acceso tan restringido, es relevante para el significado de santidad en Hebreos. ¿Sí? ¿Vamos bien, hermanos, hasta aquí? ¿No nos estamos llevando todavía mucha información? Esto es con lo que vamos a ir cerrando, hermanos. Hebreos 9:2 dice, porque había un tabernáculo preparado en la parte anterior, en el cual estaban el candelabro, la mesa, los panes consagrados, que se llamaba el lugar santo. Una vez más, la zona anterior al tabernáculo, es decir, el lugar santo, a diferencia, ojo hermanos, del lugar santísimo o interior, que se llama aquí santísimo, la palabra es plural. ¿Sí? ¿Por qué decimos que es plural, hermanos? Porque me va a decir, santísimo no es plural, ¿verdad? Lo que nos va a decir. Hermanos, en inglés, la palabra que se utiliza para hablar del santísimo es Holy of Holies. Esto es lo que lo hace plural. ¿Sí? En su traducción sería el lugar santo de santos. ¿Sí? Pero es lo que la traducción al español dentro de las Biblias dice el lugar santísimo. Entonces, por eso hace referencia a que es plural, hermanos, por su traducción al inglés. ¿Sí? Su traducción al inglés, hermanos, es la más fiel a la traducción al griego. ¿Sí? Por eso es que lo dice que es plural. Le digo esto, hermanos, porque es algo que tenemos que ver, hermanos, ¿sí? El santuario interior del tabernáculo se denomina literalmente el Santo de Santos. Es decir, el otro lugar es santo, pero este es el Santo de Santos, es el lugar santísimo. En los siguientes versículos se menciona explícitamente el versículo 7, el acceso cuidadosamente restringido al lugar santísimo legislado en el Antiguo Testamento. Hebreos 9:8 dice, queriendo el Espíritu Santo dar a entender esto, que el camino al lugar santísimo aún había sido revelado en tanto que el primer tabernáculo permanecía en pie. Aquí se dice que el acceso restringido al lugar santísimo es una característica del periodo en que, traducido literalmente, el primer tabernáculo aún permanecía. Ay, perdón. Ahí está. Permanecía en pie. Por lo tanto, hay un contraste implícito en el periodo del Nuevo Pacto. ¿Sí? En el Antiguo Testamento, hermanos, estaba en una condición. En el Antiguo Pacto, en el Nuevo Pacto, hermanos, va a haber una condición distinta. La santidad está conectada con el acceso al lugar santo. ¿Estamos de acuerdo? La santidad está conectada directamente con el acceso al lugar santo. Y el acceso al lugar santo con el nuevo pacto. Hebreos 9:12 dice, y no por medio, mi hermana María Isabel comentaba algo sobre la santidad, y no por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros,
sino por medio de, ¿qué dice? De su propia sangre. ¿Entró en dónde? Al lugar santísimo una vez para siempre, habiendo obtenido redención eterna. Jesús, comentaba mi hermana María Isabel ahorita, haciendo referencia a la sangre, si recuerdan, entró en el lugar santo por medio de su sangre. La idea es que la santidad es proporcionada por la sangre y significa el acceso al lugar santo que simboliza y expresa la pureza y santidad de Dios, que era inaccesible para los pecadores. Entonces, ¿qué debemos entender en nuestro entendimiento práctico de que la iglesia es santa? La sangre de Cristo nos da acceso a ese lugar santo que es inaccesible para los pecadores. Entonces, hermano, ¿te das cuenta, hermano, lo que pasa cuando alguien desprecia la iglesia? Está despreciando, hermanos, la sangre de Cristo que da acceso a ese lugar santo que Dios ha establecido, que es la iglesia, hermano. ¿Sí? Bueno, continuamos. Hebreos 9:13 dice, porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros y la ceniza de la becerra rociada sobre los que se han contaminado, santifican para la purificación de la carne. Hay que destacar la relación de este versículo con el 14. Hebreos 14 dice, cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará vuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo. La sangre es el medio objetivo de la santificación en el Antiguo y en el Nuevo Pacto. La sangre de Cristo limpia nuestra conciencia para servir al Dios vivo. La implicación es que le servimos en la adoración haciendo ¿qué? Ritos religiosos, así como Lowe y Nick definen la palabra. Hebreos 9:24, porque Cristo no entró a un lugar santo hecho por manos, una presentación del verdadero, sino el cielo mismo, para presentarse ahora en la presencia de Dios por nosotros. ¿Sí? Jesús, hermanos, nos representa en el lugar santo celestial. ¿No tenemos aquí una visión o descripción de lo que significa ser santo en Hebreos? Bueno, Jesús nos está representando allá. ¿Sí? Significa esto tener acceso por medio de Cristo a la santa presencia de Dios para ser apartado para Dios por medio de la obra de Cristo. ¿Te das cuenta, hermanos, que aquí ya la definición de qué significa que seamos parte de una iglesia que es santa? ¿Sí? Que somos parte de esos que Cristo a la santa, que nos llevó Cristo a la santa presencia de Dios para ser apartados para Dios por medio de la obra de Cristo. Hebreos 9:25 dice, y no para ofrecerse a sí mismo muchas veces, como el sumo sacerdote entra al lugar santísimo cada año con sangre ajena. Decía nuestra hermana María Elba, ¿quién entraba al lugar santísimo? El sumo sacerdote. ¿Para qué entraba el sumo sacerdote? Ofrecer, ¿sí? Exactamente. Pero, hermanos, Jesús no necesita eso que hacía el sumo sacerdote. Él entró una sola vez. ¿Sí? Una vez más, el contexto de la santidad en Hebreos es el mundo ritual del Antiguo Testamento y sus símbolos, pero estos como el cumplimiento de estas sombras. Jesús, nuestro sumo sacerdote, ¿sí?, entra en el verdadero lugar santo. ¿Cuál era la sombra de ese lugar santo? El lugar santísimo. ¿Quién era el que entraba? El sumo sacerdote. ¿Quién es nuestro sumo sacerdote? Cristo, ¿sí? Sobre la base, ¿qué hacían en aquel tiempo en el Antiguo Testamento? Sacrificios, ¿sí? Él entra sobre la base de su propio sacrificio y de su propia sangre.
Por eso Juan el Bautista lo presenta como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Sí? Hebreos 10:10 dice, por esta voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo ofrecida una vez para siempre. ¿Sí? La voluntad en cuestión es la voluntad redentora de Dios. Esta voluntad fue la que obedeció el Mesías al ofrecerse a sí mismo como sacrificio. Hebreos 10:14 dice, porque por una ofrenda Él ha hecho perfecto para siempre a los que son santificados. En este versículo y en los anteriores, la santificación es la obra de Cristo como sacerdote que quita nuestros pecados mediante su sacrificio. Es por esta obra que somos santificados y perfeccionados. Se usan tiempos perfectos. Hebreos 10:19 dice, entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, la perfección y la santificación mencionadas en los versículos 10 y 14 son el derecho a entrar en el lugar santo por la sangre de Jesús. Hebreos 10:29 dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que ha hollado bajo sus pies al Hijo de Dios, o ha tenido por inmunda la sangre del pacto por la cual fue santificado y ha ultrajado el Espíritu de gracia? Este es un versículo difícil por su referencia a la apostasía, pero independientemente de la explicación que se le dé, atestigua una vez más la idea de que la santificación se realiza por medio de la sangre del pacto y que el cumplimiento del ritual del Antiguo Testamento es de carácter objetivo y externo, como lo dice Hebreos 13, 11 y 12, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre es llevada al santuario por el sumo sacerdote, como ofrenda del pecado, ¿a dónde? Al lugar santísimo. ¿Por quién? Por el sumo sacerdote. Son quemados fuera del campamento, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de las puertas. ¿Se dan cuenta, hermanos, la relación que había en el Antiguo Testamento con lo que iba a manifestar Cristo? En estos versículos se da otro testimonio de que la sangre de Jesús, quien se describe aquí como nuestro sacerdote y nuestro sacrificio, es la fuente de nuestra santificación. El propósito primario del padecimiento de Jesús es santificar a su pueblo. El propósito primario del sacrificio de Jesús, del padecimiento, es santificar a su pueblo. Fue el sacrificio que objetivamente, aunque tipológicamente, santificó al pueblo en el Antiguo Testamento. El sacrificio que sí en el Antiguo Testamento que entregaba el sumo sacerdote, tipológicamente santificaba al pueblo. Aún así, debemos concluir que es el sacrificio de la sangre de Jesús el que santifica objetivamente y realmente al pueblo de Cristo. Es decir, hermano, tipológicamente lo hacían los sacrificios entregados por el sumo sacerdote en el lugar santísimo. Pero de forma objetiva, hermanos, fue el sacrificio de Cristo. Las pruebas de que hay un significado externo u objetivo en la santidad son convincentes. Permítame resumir los hechos relevantes descubiertos en el estudio anterior. Voy a ser muy breve, hermanos, porque con esto vamos a ir terminando. En primer lugar, la santidad de la que habla en Hebreos está arraigada en la santidad que Dios revela en el templo y en el tabernáculo del Antiguo Testamento. ¿Sí? Segundo lugar, la santidad en Hebreos es proporcionada por la obra ¿de quién? De un sacerdote y el sacrificio que él hace. ¿Qué nos presenta Cristo, hermanos? Él es nuestro gran sumo sacerdote y él hace el sacrificio. En el Antiguo Testamento, ¿qué pasaba, hermanos? El sumo sacerdote ofrecía un sacrificio. Cristo, como sumo sacerdote, ofrece un sacrificio. ¿Sí? En tercer lugar, en este contexto de los rituales del sistema sacrificial del que habla Hebreos, ser santificado solo puede significar que se da acceso legítimo o se ha hecho apto para el lugar santo donde Dios mora, es decir, el cielo mismo, ya que el lugar santísimo celestial es la realidad a la que apunta el Antiguo Testamento.
ese lugar santísimo, hermanos, en el Antiguo Testamento, la realidad es el cielo. ¿Sí? Entonces, hermanos, desde este punto de vista, los hombres son apartados para Dios mediante la propiciación de sus pecados por el sacrificio de sangre de su sumo sacerdote, Cristo. Entonces, ojo, desde este punto de vista, la santificación no es progresiva. Desde este punto de vista, ¿la santificación es progresiva? Sí, cuando se nos presenta que nosotros vivimos en santidad. ¿Se acuerda cuando vimos el capítulo de la santificación que hablábamos? No estamos hablando de la santificación progresiva. Estamos hablando de la santificación que ocurre una vez. Y es así, que es por la obra del sacrificio de Cristo. Entonces, desde este punto de vista, la santificación no es progresiva, sino de una vez y para siempre. De este modo encontramos el uso del tiempo perfecto en Hebreos 10:10. Santificado y 10:14 perfecto. De hecho, la santificación progresiva no podría estar en vista, porque es por definición imperfecta. La imperfección no puede hacer a los hombres aptos para la perfección, y la santidad pura y ardiente del lugar santísimo y la presencia de Dios en cuestión, por tanto, la teología de Hebreos nos confronta, con una visión de la santidad muy parecida a lo que normalmente consideramos como la justicia en la justificación. Es decir, que nos hace aptos o hace aptos a los hombres para la pureza ardiente de la presencia de Dios. Hay pruebas desde que esta visión de santidad no es ajena al resto del Nuevo Testamento, ni tampoco al apóstol Pablo. De hecho, existen notables paralelismos entre Efesios 5, 25, 26. Apúntelo, hermano, y en su casa usted puede hacer esa comparación. Y Hebreos 9, 11 y 14 que estuvimos leyendo, hermanos. Estos dos pasajes, dice, son los únicos lugares en todo el Nuevo Testamento donde los dos verbos santificar y purificar se utilizan en conjunto. En Hebreos 9, 11 y 14, santificar y purificar son la obra del sumo sacerdote. Es Cristo que ha aparecido como sumo sacerdote de los bienes futuros, quien con su sangre santifica y purifica a su pueblo, es decir, los hace aptos para la presencia de Dios Santo, quita el sentido de la corrupción moral de su conciencia. Entonces es difícil eludir la idea que en Efesios 5, 25, 26, la santificación y la purificación son también actos sacerdotales y por lo tanto son objetivos. Además, esta connotación de santidad en Efesios confirma el hecho de que la palabra lavamiento en el versículo 26 también está relacionada estrechamente con la actividad de un sacerdote. El agua utilizada para rociar y purificar la corrupción ceremonial en el Antiguo Testamento se preparaba mediante el sacrificio sacerdotal de una novilla roja. Por lo tanto, de nuevo, se supone la actividad sacerdotal en el lavamiento del agua mencionada en Efesios 5:26. Sin embargo, todo esto no quiere decir que al evaluar la santidad de la iglesia tengamos que ver solo una santidad exclusivamente objetiva. Tampoco significa el hacer exégesis de las referencias a los santos o hermanos santos en Hebreos, solo tengamos que ver con un tipo de santificación objetiva. Esta conclusión superficial se ha sacado a menudo en los debates eclesiológicos sobre la santidad de la iglesia con el fin de servir y apoyar ciertas agendas teológicas. El evangelio fácil del cristianismo contemporáneo, que se incomoda con la idea de que todos los cristianos son santos en un sentido ético-moral, también ha sacado con frecuencia dicha conclusión. Por lo tanto, ahora debemos pensar y mostrar que tanto en Hebreos como sin duda en el resto del Nuevo Testamento, la santidad de la iglesia no es solamente objetiva. ¿Qué significa que la santidad sea objetiva, hermanos? Hasta aquí vamos a terminar, hermanos. Ya el tiempo no nos va a dar, pero con este tema vamos a terminar. ¿Qué significa que la santidad sea objetiva conforme a todo lo que leímos, hermanos? Y no, vamos a tener que leer otra vez del principio, hermanos. ¿Qué creen que significa que la santidad sea objetiva? Como que hay ¿Sí, Sari? como que tiene que llevar, no sé si decir
no es como que uno cree, sino que es algo que se debe de cumplir o se debe de seguir para que pueda ser llamada santidad o considerada santidad. Se lo voy a resumir así en una palabra y me va a decir, pues hubiéramos dicho eso y todo, nos hubiéramos tratado la lectura, ¿no? Pero no, porque vimos el fundamento bíblico. Que es objetivo, hermanos, resumiéndolo de una forma muy sencilla, es que la santidad no de la que hablamos en el sentido objetivo no es la santidad progresiva. No depende de nosotros. ¿Depende de quién? De la obra de Cristo. ¿Sí? Cuando hablemos, ¿qué significa que la santidad sea objetiva? Que no depende de nosotros, depende de la obra de Cristo. Esto lo vamos a ver la semana que entra. Yo creo que ahí ya nos vamos a ir dando una idea, hermanos. Si objetiva significa esto, cuando afirmamos que la santidad también de la iglesia es objetiva, afirmamos esto. Cuando afirmemos que la santidad es subjetiva, ¿qué creen que vamos a afirmar? ¿Para? Yo pensé que dijeron algo. Subjetiva pudiera ser si en esta, pudiera ser si en esta. Exactamente, hermano. Es aquella que No vamos a estamos estar- negando, ¿sí? No estamos negando en ningún sentido que como la santidad o el ser santo de la iglesia es objetivo y depende únicamente de la obra de Cristo, el exigir ciertos aspectos morales en la vida de los creyentes no tenga sentido. No. ¿Sí? Entonces tenemos que ver el significado total, hermano. ¿Sí? Por eso hay muchos a los que les gusta decir, sí, la iglesia es santa. Pero nosotros podemos vivir como querramos. Porque al final de cuentas, lo que me salva es la obra de Cristo. Hay una definición. Dice, la santidad de la criatura es subjetiva, objetiva o ambas. Es subjetiva en esencia por la posesión de la gracia divina y moralmente por la práctica de la virtud en el hombre. Exactamente, hermanos. Por ahí vamos a ir viendo la próxima semana. Ahora el aspecto es el subjetivo. Pero recordemos, hermano, estamos hablando de la iglesia. ¿Sí? ¿Qué queremos decir que la iglesia es santa? Por la sangre de Que ha sido comprada, un pueblo de Dios que ha sido comprado por la obra de Cristo. Pero al decir que la iglesia es santa, no quiere decir que no se vaya a demandar una vida en santidad, porque eso lo vamos a ver la próxima semana. Bueno, hermanos, hasta aquí vamos a dejar la clase de hoy.